Bien, nuevamente muchas gracias por continuar en la sintonía y poder explicarles lo que a continuación viene, ¿no? Evidentemente estoy yendo un poquito rápido porque en el trasfondo es repetitivo y son las orientaciones las que nos van a llevar al éxito, no más que en la profundización, porque ese no es un curso, ¿no? de producción de leche ni de mermeladas, ¿no? Simplemente es la metodología de cómo se tiene que proceder. ¿Para qué sirve el balance másico que hemos elaborado, hemos estudiado hasta hace un momentito atrás? Necesitamos conocer cuánto tiene que entrar de materia prima y cuánto van a salir de los subproductos, ¿sí? Y eso tiene que tener una lógica. Y además, ¿qué insumos además se van a agregar en tal proceso para saber exactamente, para poder hacer los cálculos de ingeniería? Estamos justamente en ingeniería para poder determinar cuánto necesitamos de leche, cuánto necesitamos de endulcorantes, cuánto necesitamos por día, y eso lo podemos producir por año, de tal manera que para eso sirve el balance másico. Y el balance energético también sirve para qué. Solamente con el balance energético vamos a dividir en dos tipos de energías, la energía calórica y la energía eléctrica. Vamos a empezar con la energía eléctrica, calórica, porque la eléctrica requiere un poquito más de detenimiento en su análisis, ¿sí? La energía calórica, sí, se necesita en todo el proceso de la leche en especial, sí, como ustedes habrán podido ver. Esto ya es por proyectos de la industria, sí, pero ustedes tienen que conocer porque es mención, ustedes tienen una segunda mención que es producción. Y si no saben esto, entonces, ¿dónde van a estar? Entonces, tienen que conocer esto porque tienen que trabajar, ¿no? Con los especialistas en diferentes tipos de industrias, ¿no? Entonces, tienen que tener establecido por lo menos un norte, tienen que tener una referencia clave, un marco de conocimientos que les permita interactuar. O posiblemente ustedes tengan que hacer eso en su vida profesional. Como les dije, es muy probable que algunos de ustedes terminen siendo ingenieros químicos, ¿no? O ingenieros metalurgistas, porque así es la vida, ¿no? Es la vida, no, yo quiero trabajar siempre de esto. No es así, porque la vida nos va a llevar por caminos que ustedes en este momento ni se imaginan, ¿sí? Por los caminos que van a transitar. Entonces, en función de lo que acabo de decirles, ¿sí? Vamos a dividir el balance energético en calor y en electricidad. Y esta energía calórica, ¿sí? Se refiere al calor que se necesitan en los procesos. Yo necesito transportar el calor, ¿sí? A través del vapor. No conviene tampoco poner así hormiguitas debajo de los tanques, ¿no? Porque en primer lugar estos son procesos donde no tiene que haber contaminación, ¿sí? Entonces la única manera de transportar la energía es a través del vapor. En los calderos, sí, el agua se eleva la temperatura, o sea, por medio, por supuesto, de combustión de algún combustible. En este caso vamos a ver si es GLP o si es gas natural. Y ese calor contenido, ¿sí? En el vapor sobresaturado se transporta por tuberías. Y ese calor, sí, va a ingresar a las dobles chaquetas, va a ingresar a los pasteurizadores, a los equipos que necesiten calor. Y ahí se va a realizar por la transferencia de calor. Y es algo que ustedes me están comprendiendo porque ustedes han llevado física 2. Y en física 2 se estudia transferencia de calor. Sí, pues las tres formas de transferencia de calor: por conducción, por convección y por radiación, que han estudiado. Así que no estamos hablando más que de eso, ¿cierto? Hay procesos que requieren calor. O sea, imagínense si yo quisiera introducir calor a la leche, por decir, tendría que poner entonces una bobina eléctrica, ¿sí? De los calentadores eléctricos, hace caliente, pero ahí va a haber contaminación, no puede haber contaminación. Entonces, a través del transporte de vapor en tuberías de acero inoxidable, es de que hay transferencia de calor
por las tres formas que les he indicado: conducción, radiación y convección, hacia la leche, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, en cada uno de estos equipos hay requerimientos que se pueden traducir en kilocalorías por hora, ¿sí? En nuestros procesos, ¿dónde? En la pasteurización. Y aquí se puede hacer este tipo de cálculo, que tampoco no, pues les decía, no escapa a los conocimientos. Por eso tienen que estudiar física 2, física 1 hasta física 3, llevan, porque hay necesidad de aplicarlos luego en la parte práctica, ¿ya no? Miren acá. Vamos a calcular la cantidad de calor necesario para poder transformar 1500 litros por hora desde 4 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. En total necesitamos 125.140 kilocalorías por hora. Entonces, tengo que calentar 1500 litros por hora de leche por el peso específico de la leche, que había sido igual a 1032 kilogramos por litro, y por 0,94 kilocalorías por kilogramo por grados centígrados, que es el calor específico de la leche. Y esa va a ser la diferencial de temperaturas. Por lo tanto, para poder calentar los 1500 litros por hora, necesito 125.140 kilocalorías por hora. El calor latente de vaporización del vapor de agua a 150 grados centígrados, que son 2 atmósferas de presión, es lambda igual a 450 kilocalorías por kilogramo. Entonces aquí dice, según el diagrama de la tabla A12 o Contojo, Problemas de Ingeniería Química, página 398, de manera que la masa de vapor requerida para calentar el volumen de la leche requerida en la pasteurización por hora es, necesito conocer la masa de vapor que tiene que transportarse por las tuberías para hacer esa transferencia de calor en una hora. 125.140 kilocalorías por hora por el inverso del calor latente de vaporización, que son 450 kilocalorías por kilogramo. Entonces yo necesito transportar por esas tuberías 278.09 kilogramos de vapor por hora. Y lo propio, sí, se hace, dice que acá va a haber una pérdida, y evidentemente hay pérdidas por el transporte, las tuberías tienen que ir muy aisladas de alguna manera, siempre va a haber pérdida, ¿sí? Y esa pérdida va a ser del 5%. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 0,95 y por las 4 horas de trabajo necesitamos 1.170.90 kilogramos de vapor. Entonces, ustedes ya tienen, ya les he explicado la forma en la que se tiene que calcular. Y lo propio se hace en la tina quesera, lo mismo se hace, cuánto necesito de calor, sigue la misma en el tanque de preparación de yogur, ¿cierto? Estoy calculando los kilogramos de vapor y la masa, nuestra masa de vapor. En el tanque de preparación del SIP de limpieza, etcétera, etcétera, y además para diferentes tipos de temperaturas. Por ejemplo, en este caso es para calentar agua solamente, ¿no? Por eso que el peso específico está indicado en litros por kilogramo. Y el total de masa de vapor que necesito para calentar todos esa maquinaria, esos equipos que están dispuestos en la planta, es igual a, la sumatoria es igual a 2.473 kilogramos por día. Ahora, esto, sí, tengo que indicar cómo va a funcionar al día los equipos, el pasteurizador, el calentamiento en la tina quesera, el calentamiento en el tanque de yogur y en el SIP de limpieza. Y aquí están en las 10 horas de trabajo. ¿Cuánto necesito? Para pasteurización solamente 4 horas nomás. Para calentamiento de la tina quesera, 3 horitas y así sucesivamente. Esta es la distribución que va a hacer el especialista. Bien. En la ciudad de Tupiza dice aún no existen redes de gas natural, de manera que se utilizará GLP para la combustión del caldero. Conociendo la demanda de vapor, entonces se calcula la energía necesaria inicialmente para elevar la temperatura hasta 130 grados centígrados y posteriormente para convertir el agua en vapor para la temperatura deseada. Entonces, miren, este es el peso específico del agua.
una kilocaloría por grado centígrado por kilogramo. ¿Cuál va a ser la masa de vapor que tengo que calentar? 2.473 kilogramos para calentar desde los 10 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados. En total necesito 346.220 kilocalorías. Ahora, para convertir esa masa de vapor, esa masa de agua en vapor a 150 grados centígrados, que corresponde más o menos a 2 atmósferas de presión, entonces esa masa de vapor, que son 2.473 kilogramos, ¿sí?, de requerimiento de vapor para calentar los equipos, voy a multiplicar por el calor latente de vaporización, que es igual a 400 kilocalorías por kilogramo. Y esto entonces me indica de que en energía calórica necesitan 989.200 kilocalorías. Ahora, ¿cómo se puede calcular la masa de GLP? La cantidad de kilocalorías que yo necesito para calentar el total de los equipos y la masa que va a pasar por ellas entre la masa, ¿sí?, del GLP. Aquí está, entre el potencial, dice, el poder calorífico del GLP es igual a 10.000 kilocalorías por kilogramo. Kilocaloría con kilogramo se va y necesito 133.54 kilogramos de GLP, lo que significa que necesitamos aproximadamente 14 garrafas de 10 kilogramos. Entonces, a continuación, se tiene que hacer este balance energético de calor para el proceso de producción del lácteo. Aquí está. Ya sabemos que necesitamos 1.335.420 kilocalorías por día. Es seguramente multiplicado, sí, por algún factor más, ¿no? Por aquí me he pasado, ¿no? Aquí está. Aquí está. No, la suma de todas las demandas, la demanda calórica es de 1.335.420 kilocalorías. Esto de acá. ¿Sí? Lo que me estoy olvidando acá es este total de la cantidad de vapor que vamos a necesitar en kilocalorías, multiplicado por un factor que hace que suba esa demanda a 1.335.420 kilocalorías. Eso digamos, ya conocemos para calcular la masa del GLP que necesito, dividido entre el potencial, el poder calorífico del GLP, que está en el denominador. En total son 133 kilogramos de GLP, 14 garrafas más o menos, ¿no? Pero fíjense qué importante es ese dato, porque ya con eso tenemos que establecer los costos. O sea, aquí no es que más o menos es así, no, todo tiene que ser, estamos en el campo de la ciencia, y la ciencia nos ayuda a determinar estos valores, y además un poco la experiencia, ¿no? No es lo mismo quemar en Santa Cruz que quemar en la Ciudad del Alto. Hay diferencia de 4.000 metros de altura, y eso significa de que se necesita más cantidad de energía, ¿sí?, para poder vaporizar, etc. Entonces, siempre hay que tener ese tipo de consideraciones, ¿no? Bien, ahora, necesitamos producir en el caldero 300 kilogramos de vapor por hora y por día 1.335.420 kilocalorías para poder pasar ¿a dónde? Para poder pasar a la pasteurizadora, que requiere 500.560 kilocalorías por día, la tina quesera, que necesita 59.660 kilocalorías por día, el tanque de fermentación del yogur, 477.262, y para el sitio de limpieza, 20.000 kilocalorías por día. Entonces, este es el diagrama calórico, y lo anterior que hemos visto es la fórmula de cálculo. Ustedes la pueden adoptar porque es un resumen y facilita muchísimo su comprensión, ¿no? Es justamente lo que se hace en Física 2. No es nada más, ¿no? No es nada más que Física 2. Luego, aquí nos vamos a detener un poquito más porque aquí se trata de la energía eléctrica. Es otra forma de energía, pero para hacer esto yo necesito, sí, tener la planta. Voy a desaparecer un momentito por acá. Aquí tenemos el plano de instalaciones eléctricas de la planta de Lights en Tupiza. Esta es aquí estoy mostrando la instalación, ¿sí?, de luminarias, ¿no? Más, aquí que están viendo acá, estos son los tomacorrientes, ¿no? Y van a tener que ser chucos se llaman, ¿no? Donde tiene incorporado la tierra más,
y para poder utilizar herramientas eléctricas, ¿no? Estos puntitos, para cualquier otro punto, estos son los puntitos que tenemos acá. Esta es la instalación de las luminarias, ¿sí? Y los circuitos que se van formando. Ahí está. Y estos circuitos, sí, estos circuitos tienen sus necesidades, ¿sí? Pero al mismo tiempo, o sea, todo depende pues del planteamiento luminotécnico que se quiera tener en las plantas industriales, ¿sí? Hay tablas, estimados estudiantes, que me dicen para la producción de papel se tiene que tener tal cantidad de lúmenes, ¿sí? Eh, o lux por metro cuadrado. Además, se necesita ese tipo de iluminación y en función del tipo de iluminación, nosotros podemos conseguir del mercado eléctrico, sí podemos conseguir qué tipo de luminarias podemos poner hoy en día. Y esto es bien importante, les comento, porque han habido situaciones muy difíciles por la falta de experiencia de algunos profesionales que me anticiparon en Pro Bolivia. Por ejemplo, hicieron el diseño de la planta de textiles en la ciudad de Potosí, que está frente a la terminal de bus que depende actualmente de Pro Bolivia. Bien, el primer mes viene una factura casi de 5.000 bolivianos que se tiran para atrás medio mundo. Dice, ¿cómo vamos a pagar tanto? ¿De dónde va? Eso no nos va a reconocer la comunidad de la Unión Europea. Entonces, sí, aquí hay que mandar, sí, agárrenlo al ingeniero Núñez y despáchenlo allá. Me despachan, voy y veo. Entonces digo, ¿por qué tanto consumo? Entro a la planta industrial y lo primero que me fijo en todito el perímetro de la planta, instaladas luminarias de 250 vatios. Entonces han debido ser 20 más o menos. En la noche el nivel de iluminación ya era vislumbrante, hacía mal a la vista de tanta luminaria que le habían puesto allá afuera, ¿no? Ya irracional. Seguramente el que hizo el diseño arquitectónico, así le puso nada más, ¿no? Era mucho, o sea, de día y adentro, en la periferia de la planta, ¿qué sentido tenía? Bueno, entro a la planta y me fijo, habían puesto en la cubierta, ¿sí? Que iluminaba la planta, unos reflectores que eran de 2.500 vatios, algo así, mucho, ¿no? Y habían puesto como 6 o 7 en toda la planta, de tal manera que cuando, si alguien está hablando, si alguien está fuera de contexto, ¿quién es el que habla? A ver, si alguien está hablando, por favor, cierre el piquito. Ya, ok, ya se va. Entonces, y nada, Stephanie, creo que ¿quién está hablando? Cierren su micrófono, por favor. Ya. Entonces, lo que les decía, había, desde el punto de vista de la instalación del alumbrado, estaba sobredimensionado. El hecho de ver, en primer lugar, las recomendaciones del informe, ¿no? Cámbiense las luminarias de iluminación, ¿por qué han puesto ustedes reflectores? Entonces, podemos tener una buena iluminación con iluminación LED. En ese momento no había LED, eran de esos focos que vienen de los unos chinos enroscados que vienen así, en espiral. Eso, y en algunos casos hicieron casos, cambiaron en algunos lugares y por supuesto que el consumo de energía eléctrica bajó tremendamente. Eso se llaman costos y muchas veces esos costos son los que nos hacen... alguien está con el micrófono abierto, por favor. ¿Sí? ¿Quién puede ser? A ver, vamos, sigamos viendo. No puedes. Ah, está. Se agarra Eben había estado. ¿Quién más? Sí, solamente ya. Muy bien, ahora ya no da ver. Ahí estoy. Muy bien. Entonces, mucho cuidado con aquello, porque al final representan costos.
Y esos costos elevan el precio del producto y merman las utilidades. Entonces, como les dije, o sea, tiene que optimizarse todo uso a lo racional. Pero no solamente es el alumbrado de los ambientes, sino que también en la parte administrativa muchas veces tienen computadores, ¿sí? Y en ciudades frías como la ciudad de La Alto, Oruro, Potosí, en la época de invierno requieren acondicionar los ambientes y utilizan estufas. Pues las estufas consumen bastante energía eléctrica porque están pasando electricidad a calor. Y eso hace que las cuentas de la energía eléctrica sean bastante elevadas. Y hay que calcular, ¿no? Para ver otras alternativas de dar condiciones adecuadas al personal para que pueda trabajar. En este caso, fíjense, vamos a ver. Este es el listado, ¿sí? El listado de los equipos de la planta que tienen motores. Y vamos a calcular las potencias en HPs. Los motores se calculan en HPs. Y después se pasa nomás para hacer el cálculo eléctrico a kilovatios, ¿cierto? La medida de potencia mecánica es el HP y la medida de la potencia eléctrica es el kilovatio. Entonces, un motor de tanque de fermentos de la línea de yogur requiere 2 HPs. Una electrobomba de tanque de fermentos y yogur intercambiador, 1 HP. Una electrobomba SIP limpieza del sistema, 2 HPs y así sucesivamente. Veamos cuál es el más grande acá. A ver, sacheteadora. Aquí hay, la homogenizadora requiere, es de 7 HPs. Horsepower, ¿no? Horsepower. Y están todo el equipamiento de la planta y fíjense, en total suman 58 HPs. Pero estos HPs, sí, multiplicados por el factor de conversión, que en este momento es 0.738, para convertir a kilovatios, vamos a ver si eso es cierto, 0.768, dije, ¿no? Vamos a dividir 43.30 entre 58, para ver el factor de conversión. Es 0.746. Esos factores de conversión de potencia mecánica a eléctrica, ustedes las encuentran en cualquier manual de fórmulas técnicas, ¿verdad? Entonces hemos convertido 58 HPs, que es la potencia mecánica, a 43.30 kilovatios, que es la potencia eléctrica. Nosotros necesitamos medir en potencia eléctrica porque la empresa, sí, la empresa distribuidora de energía eléctrica, no nos vende en HPs, nos vende en kilovatios, hora más de paso, ¿no? Entonces, esta potencia real, sí, va a ser igual a la potencia ideal, sí, multiplicado por el factor de carga, que es 0.80, y un factor de simultaneidad. Este factor de simultaneidad, ¿qué significa? Este factor de simultaneidad significa que no todos los equipos se prenden al mismo tiempo. Por eso en un cuadro anterior, que lo hemos visto, sí, se hacía la distribución. 4 horas funciona el homogenizador, mientras tanto no funciona nada. ¿Por qué? Porque esa es la potencia que insume es de 7 HPs. Luego, al concluir eso, funcionan otros 2 equipos. Entonces, ese es el trabajo, bueno, ese es el trabajo de un ingeniero industrial, ¿no? Es el que tiene que estar haciendo sus cálculos para determinar el menor costo posible en el proceso de producción. Y esta potencia real de los 43.30 kilovatios, fíjense, ha bajado a 24.23 kilovatios por el factor de simultaneidad y por el factor de carga. Muy bien. Pero el consumo eléctrico, como ya más o menos tenemos esta potencia, esta ya es la potencia real, con eso vamos a trabajar. Pero para calcular la energía eléctrica vamos a multiplicar la potencia por la cantidad de horas que se trabajan por día. Aquí hay un factor de simultaneidad también que se debe incluir para el cálculo de la energía real. Voy a multiplicar por 0.70 y voy a multiplicar por 8 horas por día. Consecuentemente, kilovatio por hora se convierte en kilovatio hora y día va al denominador. Entonces necesitan diariamente 242.48 kilovatios por hora. Y aquí están los factores de
conversión, ¿no? ¿Por qué necesitamos la potencia y necesitamos la energía real? Porque en las industrias, ¿sí? nos facturan por estos dos elementos, tanto por potencia como por energía. Si ustedes tienen a la mano una factura de energía eléctrica, por favor tengan la bondad de conseguir hacia el vuelo. Si tuvieran en casa una factura de energía eléctrica a mano, verán ustedes que nos facturan, ¿sí? Por kilovatio hora. Voy a mostrarles, aquí tengo a mano una factura. ¿Aló? Por eso, fíjense, por eso que es estudio técnico, ¿no? En el estudio técnico, desde la localización. Si hemos localizado mal y tenemos que nosotros producir la energía eléctrica, es un mal negocio, ¿no? Porque vamos a tener que hacer mantenimiento de los equipos generadores de energía eléctrica y eso cuesta un horror de plata. Si se arruina alguna partecita, nos quedamos sin producción. Entonces, lo mejor es instalar en un lugar donde hay energía, disponibilidad de energía eléctrica trifásica. Aquí está, es de La Paz, ¿no? Miren, aquí voy a ver dónde están los kilovatios. A ver, aquí están kilovatios. Quiero mostrarles el lugar. Aquí está, miren. Aquí, en esta parte. No sé si acercando más, tal vez. Aquí. Tendría que sacarles una fotito, que me parece que sería lo más conveniente para poderles enviar, y eso voy a hacer. Esta es la factura del edificio donde vivo. Aquí vamos a ver. Para que ustedes estén, para que sepan diferenciar esta partecita, solamente es mi propósito, nada más. Yo sé que ustedes son personas muy inteligentes, etcétera, que comprenden al vuelo, pero no todas pues funcionamos así, ¿no? Acá voy a dar una fotito rápidamente. La parte que corresponde. Ya les envío. Muy bien, ya fue. Entonces quiero que vean en esta partecita, dice energía consumida en 30 días, 61 kilovatios hora. Entonces, energía. La energía eléctrica se factura por kilovatio hora. Esa es la energía. Entonces, así hemos calculado acá, ¿no?
El requerimiento, hemos calculado el requerimiento de la energía, pero al mismo tiempo también hay requerimiento de potencia. Y dice así, de acuerdo a la planilla de carga del alumbrado y tomacorrientes de la memoria eléctrica de este proyecto, se requieren 29 kilovatios de potencia y una demanda de energía de 185 kilovatios por día. Entonces, en atención a los cálculos anteriores que hemos hecho y más estos, en total la demanda de potencia va a ser de 54 kilovatios y la demanda de energía diaria de 428 kilovatios por hora. Ahora, ¿de dónde sale esta planilla de carga? ¿Se acuerdan que en un principio les mostré un plano eléctrico? Sí, que ustedes también deberían dominar porque están en el campo de las energías. Aquí están, miren, esto se ha dividido por tablero de distribución. Aquí están, pero esta es la potencia en vatios. Esto es para esto es para para la maquinaria del equipo. Porque miren, aquí dice electrobomba del tanque de decorado, envasadora de líquidos, motor de tanque de preparación. Esta es aquí está la potencia en vatios, la corriente en amperios, la corriente en la fase 1, fase 2, fase 3 y el número de conductor que tienen que utilizar son las planillas, ¿no?, de carga que tienen que elaborarse, ¿no?, para saber exactamente cuándo va a ir. Fíjense, acá dice para el motor del tanque de endulcorado de la línea de yogurt que está en el tablero TF3, ¿sí? Tiene una potencia de 1492 vatios y esto va a demandar una corriente de 2,5 amperios y en la fase 1, fase 2 y fase 3 necesito que fluya esta cantidad de corriente. Para esta cantidad de corriente necesito 3 cables número 10, ¿sí? Para que no haya sobrecalentamiento. Sí, pues el otro día estuve en un evento, sí, y resulta que no había iluminación era de noche el evento y no había iluminación en la tarima. Entonces alguien dice, no, que iluminen, ya, pues traen un reflector. Y les veo nomás a los jóvenes poner un cable, seguramente era un 14, seguramente, ¿no? Y de los que van unidos así. Y yo dije, no, va a haber problemas, se va a recalentar. Y como que no han pasado ni 5 minutos, se recalentó y se empezó a incendiar el cable. Todo un escándalo, hasta el escenario, hasta los tomacorrientes se ha quemado. ¿Por qué? Porque hay que dimensionar adecuadamente. Y en ese tipo de dimensionamiento yo me imagino que ustedes deben tener alguna asignatura, creo que llevan electrotecnia también, ¿verdad? Entonces ahí se hacen todas estas distribuciones. De esta manera y esto se llama planilla de carga. No sé si tendríamos tiempo suficiente para poder hacer todo esto de acá, pero miren, así tiene que ser. Empiezan los motores, o sea, esta es la planilla de carga, pero solamente para dividido por circuito y solamente para los motores. Otra planilla de carga, por supuesto, que hay para los tomacorrientes, para los focos, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver también qué tipo de cable. Pero lo que dice acá, en el gráfico 42 se observa el diseño de la subestación de transformación de tensión, equipo de control y medición. Lo que viene a continuación. Entonces, yo necesito saber estos amperios que van a pasar por los conductores para poder dimensionar. En la industria hay que dimensionar del 10 hacia abajo, ¿no? 8, con 6, con 4, ¿sí? Cables conductores que van a tener que soportar la necesidad el requerimiento, la demanda de energía que tienen los diferentes diferentes máquinas y equipos dentro de la planta industrial. Evidentemente es una temática, todo un semestre se estudia también, ¿no? Luminotecnia, electrotecnia, un semestre es en algunas carreras, ¿no? En el caso de ingeniería industrial es todo un semestre para aprender a calcular los lúmenes, los espacios, las condiciones, el reflejo de colores, etcétera, etcétera. Son ciencias, ¿no? Entonces yo solamente estoy haciendo una referencia nada más para poder determinar. Bien. Aquí tenemos
Fíjense, este es un diseño del tablero principal de acometida y eso deberíamos saber todos. Fíjense, hay 4 barras, 1, 2, 3, 4. La última barra corresponde al neutro, ¿no? Estos circulitos donde hay una M en el centro significan motores. Un motor, 2 motores, no hay más motores, ¿no? Ya. Y luego, claro, estos son motores de los circuitos, ¿no? Son circuito de fuerza, dice, circuito de fuerza. Esta es iluminación exterior, es para los baños y duchas, son para tomas, para iluminación. Entonces, cuando es iluminación, por ejemplo, miren, necesitamos simplemente una fase, un neutro. Y aquí está tomando de la primera barra y está tomando el neutro de la última. Y además aquí existe un disyuntor termomagnético de 40 amperios. Cuando pasa los 40 amperios, se abre el circuito, ¿no? O sea, mientras no llega a 40 amperios, va a estar el circuito cerrado. Por eso ese es el disyuntor termomagnético, lo que tenemos en la casa. Para un motor tiene que ser también un disyuntor termomagnético trifásico que debe dejar pasar 30 amperios para los motores y así sucesivamente. Fíjense, aquí hay una distribución. La última barra está conectada a tierra, miren. La última barra está conectada a tierra. Esto dice que es circuito de acometida y tablero de distribución principal baja tensión. Entonces, normalmente para hacer nuestras conexiones eléctricas de nuestros centros de cómputo, ustedes también esto necesitan saber. Y por supuesto que estoy seguro que ustedes han estudiado esto en la materia de electrotecnia, ¿no? Para hacer una adecuada distribución. No se pueden recargar las barras, por eso que tiene que haber esta distribución. Por eso una vez que se hace este cálculo, que es de ingeniería, ¿sí? Se llama al técnico, que puede ser un técnico medio, nada más, ¿no? Para hacer eso, y se le dice, señor, usted me va a instalar este circuito 7, me va a instalar a la barra 1, punto, nada más, ¿no? Y por supuesto que lo que son motores tienen que instalarse en las 3 barras, ¿no? Y tiene que haber una distribución de cargas, se llama, una distribución de cargas, de tal manera que las barras no se recalienten, porque cuando hay una mala distribución se recargan a 1 o 2, entonces hay inconvenientes, sí, con lo que vamos a ver a continuación con el factor de potencia. Bien, entonces ya saben de que la energía eléctrica que es doméstica se factura solamente por energía. Pero en el caso de las instalaciones industriales, adicionalmente también se factura por potencia. Pero atención, por favor, hay una tercera facturación que es multa por el bajo factor de potencia que vamos a ver enseguida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, entonces continuamos. No hay ninguna pregunta. Deben haber muchas, ¿no? Es que vamos a una velocidad tal que es un poco difícil es de quererles preguntar. Vamos a ver aquí hay un diseño de caseta de una subestación de reducción de tensión. Eso quiero que